¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Mundial. La noticia nos lleva a Estados Unidos, donde cae el presunto asesino de un activista. Además, la OTAN le pone un alto a Rusia y un día histórico en Brasil. Un expresidente es condenado a prisión. Nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo ya están listos. Iniciamos en Estados Unidos con una noticia de última hora. El FBI confirmó la detención de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato del influyente activista de derecha Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en Utah. La captura se logró gracias a la colaboración de la propia familia del acusado. Maribel González, de nuestra alianza con CNN, está en Utah con el reporte. El FBI indica haber recibido más de 11,000 pistas de personas queriendo aportar información para dar con el paradero del presunto atacante. Pero al final fue el padre del presunto sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, quien, según informaron, trató de convencer a su hijo de entregarse a las autoridades. Esto después de haber visto a su hijo en imágenes publicadas por el FBI. Según autoridades, lograron arrestar a Robinson anoche. Sin embargo, hay muchas preguntas sobre este arresto. Por ejemplo, no se sabe el lugar donde arrestaron a Robinson. Tampoco sabemos si el sospechoso cooperó o se resistió a dicho arresto. Y el motivo detrás del asesinato de Kirk tampoco se sabe con certeza. Sin embargo, autoridades dicen haber hablado con familiares de Robinson, quienes aseguran que él se habría politizado en años recientes y que durante una cena familiar incluso había mencionado específicamente a Charlie Kirk, a la víctima Charlie Kirk, y además indican que el compañero del cuarto del presunto sospechoso habría compartido con investigadores ciertos mensajes que tuvo con Robinson, en donde Robinson habla de recuperar un rifle. Mientras tanto, el gobernador del estado de Utah, Stephen Cox, asegura que Robinson, el presunto sospechoso, actuó solo. Sin embargo, la investigación continúa y mientras tanto insta al público y a los simpatizantes de Kirk de por favor mantener la calma tras su asesinato. Reportando desde Orem, Utah, yo soy Maribel González. Gracias, Maribel. En Europa, la OTAN cierra filas y le manda un mensaje contundente a Rusia. Tras el ataque con drones en territorio polaco, la alianza anunció desde Madrid la creación de la Operación Centinela Oriental para reforzar militarmente su frontera este y advirtieron defender cada centímetro de su territorio. Desde Madrid, Pau Mosquera, corresponsal de CNN, nos tiene el reporte. En Europa, la sensación de alerta se demuestra todavía elevada después de que varios drones entraran en el espacio aéreo de Polonia la noche del pasado miércoles sin ningún tipo de autorización. Según destacaba este jueves el presidente del país, Karol Nawrocki, Vladimir Putin, con esta acción lo que está queriendo hacer es testear las capacidades y la disposición de responder de forma inmediata de los aliados de la OTAN. Hasta el momento conocemos que los radares en la noche de los hechos llegaron a detectar 19 intrusiones diferentes de drones que llegaban en su mayoría desde la vecina Bielorrusia y hasta el momento, señalaba el Ministerio del Interior polaco este jueves por la mañana, han logrado recuperar pedazos y trozos de 16 naves no tripuladas diferentes. Tal es el nivel de alarma que ha generado en el país que las autoridades decidieron en primer lugar invocar el artículo 4 de la OTAN. Eso es aquel que permite a los miembros llamar a consultas al resto de los aliados en caso de sentir amenazada su integridad territorial o independencia política. El objetivo, poder tomar decisiones conjuntas en el caso de que sea necesario. Pero no solo eso, las autoridades además han anunciado este jueves por la mañana que solicitaban también una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se aborde de forma única esta grave violación del espacio aéreo polaco. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Gracias, Pau. Y en Brasil se ha escrito un capítulo importante y sin precedentes. El Tribunal Supremo Federal condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión al encontrarlo culpable de encabezar un intento de golpe de Estado. Yao Vieira, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con los detalles. Los abogados de los 8 condenados por el Supremo Tribunal Federal prometieron apelar la decisión. La defensa de Jair Bolsonaro anunció incluso que podría recurrir a instancias internacionales sin dar detalles de cuáles serían. En nuestro país, sin embargo, especialistas consideran que hay pocas posibilidades de éxito en los recursos.
Muchos cuestionan si los condenados pueden solicitar un nuevo juicio en el Pleno del Supremo Tribunal. Se duda que puedan convocar un nuevo juicio con la participación de los 11 magistrados, y no solo de los 5 que votaron esta semana. El juicio es histórico. Es la primera vez que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. Bolsonaro deberá cumplir 27 años de prisión. Aún así, habrá que esperar para saber dónde cumplirá la pena. Es posible que permanezca detenido en su domicilio. La decisión final quedará en manos del juez Alexandre de Moraes, el autor del caso y considerado enemigo declarado por los bolsonaristas. De Brasil, João Vieira para Fuerza Informativa Azteca. Y de la crisis política en Brasil a una crisis migratoria y diplomática en Estados Unidos, Corea del Sur envió un avión a Atlanta para repatriar a más de 300 de sus ciudadanos, todos trabajadores calificados que fueron detenidos en una masiva redada en una planta de baterías Hyundai. Ahí está Gustavo Valdés de la alianza con CNN. Alrededor de 300 trabajadores sudcoreanos van de regreso a casa. El avión que los regresa salió poco antes del mediodía del Aeropuerto Internacional de Atlanta, luego de que estos individuos pasaran casi una semana en un centro de detención en el sur de Georgia, acusados de violar las leyes migratorias y laborales de Estados Unidos, porque según las autoridades estadounidenses no tenían las visas necesarias para poder trabajar en Estados Unidos. Esto desató protestas por parte del gobierno de Corea del Sur, quien estuvo en negociaciones con el gobierno de Donald Trump para que regresaran rápidamente. Una de las cosas que querían, que no sabemos si fue como se regresó, fue que esto no fuera considerada una deportación, sino un regreso voluntario. ¿Por qué? Porque eso significa que en el futuro pudieran regresar sin castigo alguno. De hecho, hay reportes de que el presidente Donald Trump quería que al menos algunos de estos trabajadores se quedara a capacitar a los trabajadores locales para que pudiera continuar las labores de construcción de esta planta de batería, pero el gobierno coreano decidió que el grupo debe regresar en su totalidad a su país y después aquellos trabajadores capacitados pueden hacerlo en el futuro. Esta mañana vimos parte del proceso de regreso, vimos cuando llegaron los autobuses, algunos de los trabajadores nos saludaron desde las ventanas del autobús, lo que significa que no estaban esposados, al menos es los que vimos, como lo hemos visto en otros casos cuando se deportan a personas a otros países. También el avión que los regresó estuvo en un lugar escondido de las cámaras, es que no sabemos si fueron también esposados cuando entraban al avión, que esto también es la manera en que se envía a las personas deportadas a otros países. Así que con esto se pone fin a este incidente, que también resultó en que negocios sudcoreanos cuestionen sus inversiones de Estados Unidos, quejándose de que no hay suficientes visas para sus trabajadores y quieren que esto sea parte de negociaciones futuras. Mientras tanto, sabemos que aún hay decenas de trabajadores de otros países que aún están detenidos. Nosotros hemos estado platicando con un grupo de colombianos que dicen que aunque les dicen que ellos tienen un proceso de asilo, que les había dado un permiso de trabajo, dicen que todo esto está cambiando. Se les va a permitir que continúen el proceso de asilo, pero tendrán que hacerlo mientras se mantienen detenidos en los centros de detención. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Gracias, Gustavo. Finalmente viajamos a Ecuador en una inusual demostración de fuerza. El propio presidente Daniel Noboa encabezó una masiva manifestación en Guayaquil. El objetivo, presionar a la Corte Constitucional para que apruebe su consulta popular sobre temas de seguridad, en un pulso directo con el Poder Judicial. Diego Cuenca, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con el informe. 55.000 personas participaron en la marcha convocada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la ciudad de Guayaquil. Aunque el discurso del gobierno señalaba que era una manifestación por la paz y la justicia, políticamente fue una protesta contra la Corte Constitucional, organismo que suspendió temporalmente artículos de 3 leyes que presentó el Ejecutivo para combatir el crimen organizado. La manifestación fue breve. El presidente
presidente Noboa recorrió al menos 8 cuadras durante 12 minutos y estuvo acompañado por autoridades de varias instituciones del Estado, quienes lideraban los grupos de simpatizantes que llegaron a Guayaquil de diferentes provincias del país. La protesta se da en el contexto de la consulta popular que prepara el gobierno para finales de noviembre y que está a la espera de que la Corte Constitucional apruebe las 7 preguntas, entre ellas si vuelven los casinos o para crear un registro de personas sentenciadas por delitos sexuales. Mientras tanto, por la tarde otros grupos sociales salieron a las calles para protestar contra las políticas de Noboa, que hasta el momento ha derivado en más de 5.000 despidos en el sector público. Esta es la Agenda Mundial hasta el momento. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas. Esto fue Agenda Mundial de Fuerza Informativa Azteca. Permiso.